La cuarentena es un aislamiento que recomiendan los médicos, aunque su origen siempre ha estado por siglos en la Biblia. En el siglo XIII, con la aparición de la peste negra, se cree que difícilmente es conocer el número de muertes. Algunos creen que casi un tercio de la población de Europa murió a causa de este virus. Los científicos de esa época no sabían qué hacer ante esa pandemia hasta que encontraron en la Biblia que una de las formas para acabar con este virus era el aislamiento. El libro de Levítico capítulo 14 establecía que cuando alguien estuviera infectado de lepra tendría que ser aislado. Y así es como tomaron la decisión de seguir el consejo de la palabra de Dios y de esa forma erradicar el virus. En el siglo V, una enfermedad que le llamaron la peste de Justiniano, a quien mató aproximadamente 25 millones de personas. En el siglo XVIII hubo una enfermedad que le llamaron la gripe española, donde se cree que murieron 50 millones de personas. Ya más cerca, en el siglo XVI, apareció la fiebre amarilla. En el siglo XVIII aparece la viruela. En el siglo XIX la influencia asiática. 10 años después apareció la influencia de Hong Kong, donde se cree que murió aproximadamente 1 millón de personas. El 5 de junio de 1981 aparece oficialmente el SIDA y ahora tenemos este virus que ha traído mucho temor llamado el coronavirus. La pregunta es, ¿cuál es la postura que tenemos que tener como iglesia ante esta pandemia? No podemos evitar que haya incertidumbre, miedo, temor entre los que no conocen a Dios. Sin embargo, no podemos evitar que en ese temor sean alcanzados cristianos, ya que vivimos en una sociedad y no podemos ignorar los acontecimientos que están ocurriendo. Las escuelas han cerrado, eventos deportivos en todas partes del mundo se han cancelado, los centros comerciales con anaqueles vacíos, la gente respirando miedo. Este virus lo han declarado como una pandemia. Una pandemia es una enfermedad que se extiende rápidamente por todo el mundo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? En Mateo capítulo 24 el Señor Jesucristo está dando una larga lista de acontecimientos desagradables. Entre esos acontecimientos desagradables que vendrían a este mundo, en el verso 7 dice que vendrían pestes. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El Señor Jesucristo está narrando acontecimientos proféticos que han de ocurrir antes de su venida, y entre estos acontecimientos nombra las pestes. ¿Qué es una peste? Una peste son enfermedades, virus o bacterias. El Señor Jesucristo afirma que es necesario algo que se tiene que cumplir categóricamente. Sin embargo, ¿cuál es la postura que tiene que tener la iglesia al respecto? El Señor Jesucristo lo dice en el verso 6, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. El llamado a la iglesia es a que no se turben, es decir, el mundo se puede turbar, el mundo como no tiene dónde poner su esperanza se turba, pero a la iglesia se le ordena que no se turbe. Ahora, ¿por qué el Señor le dice a la iglesia no os turbéis? Una de las razones es que porque la iglesia tiende a turbarse. El Señor conoce nuestra fragilidad y Él sabe que sin Él nada somos. Entonces, el Señor Jesucristo está narrando que vienen acontecimientos difíciles para este mundo y es necesario. Y todo esto es una antesala acerca de su venida. El Señor Jesucristo quería que sus discípulos entendieran cabalmente lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es el gobierno absoluto que Dios tiene sobre su creación. Es decir, Dios tiene control de todas las cosas que pasan en este mundo y es ahí donde todos los cristianos debemos de descansar. Todo esto que está ocurriendo acerca de este virus es un llamado a la iglesia. De una manera u otra, Dios tiene que traer tratos sobre este mundo, ya que el virus más mortal que cobra la vida de miles de personas
es el pecado. Dios ha dado un campanazo diciéndole a la humanidad que todos los seres humanos somos frágiles. Por supuesto, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y aunque es un llamado al arrepentimiento, también es un llamado a la iglesia a que confíen, a que no se turben y que Dios es soberano y que Él tiene control de todas las cosas.